Estimados estudiantes, bienvenidos a esta tercera cápsula de trabajo que en esta oportunidad le llamaremos cápsula de función cuadrática. El propósito principal de esta cápsula es que podamos revisar algunos conceptos claves de la función cuadrática. Entonces, en primer lugar, la función cuadrática es aquella función f de x dada por ax cuadrado más bx más c. Siguiendo con la idea de las sesiones anteriores, si es que quisiéramos encontrar los ceros de la función, tendríamos que tomar la función cuadrática ax cuadrado más bx más c e igualarla a 0. Y en ese momento, esta función, al momento en que la igualamos a 0, tenemos una ecuación de segundo grado. No olvidar que la forma general de la ecuación de segundo grado de la solución está dada por menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac dividido en 2a. Por lo tanto, de inmediato pensemos en la importancia del b cuadrado menos 4ac, que es nuestro discriminante, ya que si es que fuese positivo, esta función va a tener dos ceros de la función, es decir, dos puntos de corte. Si es que ese b cuadrado menos 4c fuese 0, entonces vamos a tener un cero de la función, es decir, un punto de corte. Y por el contrario, si es que fuese negativo, no existen ceros de la función, es decir, no existe puntos de corte. Cuando hablo de estos puntos de corte, los puntos de corte se refiere a la intersección con el eje X. ¿De quién? De el gráfico de esta función cuadrática que se llama parábola. Entonces esa parábola va a intersectar al eje X dependiendo del discriminante, dependiendo del valor que tenga este b cuadrado menos 4ac. Por otro lado, el a, ¿quién es el a? El que está acompañando a la potencia de grado 2, me va a indicar la concavidad de esta función cuadrática, es decir, si es que el a es positivo, nuestra parábola abre sus ramas hacia arriba. Por el contrario, si es que el a es negativo, la parábola abre sus ramas hacia abajo. Entonces, de inmediato pensemos en cuántos posibles gráficos tenemos. Tenemos un primer gráfico en que el a es positivo y el discriminante también es positivo. Es decir, nuestro primer gráfico sería algo así, donde se observa de inmediato los dos puntos de corte con el eje X, que esos son los ceros de la función, y que la parábola abre sus ramas hacia arriba y eso está dado por el a positivo. Tendremos un segundo gráfico, a positivo y discriminante igual a 0, donde nuestra función cuadrática, nuestra parábola, va a cortar solo en un único punto. En ese caso, entonces nosotros observamos cómo ese discriminante al ser 0 tiene un único punto y el a positivo, la parábola abre sus ramas hacia arriba. Y tendremos un tercer gráfico, a positivo y discriminante negativo, que es aquel gráfico donde la parábola no intersecta al eje X. Ahí se observa de inmediato que no existen ceros de la función. ¿Y por qué no existen ceros de la función? Porque el discriminante es 0 y abre sus ramas hacia arriba porque el a es positivo. ¿Ok? Entonces, siguiendo la misma línea, la misma idea, tendremos un cuarto gráfico con un a negativo pero discriminante mayor que 0, que sería una cosa así. Un quinto gráfico, a negativo y discriminante igual a 0, cortaría solo en un punto, ahí. Y a negativo y discriminante también negativo, es decir, no cortaría al eje X, tal como se aprecia en la figura.
Entonces, eso es lo primero respecto a la función cuadrática. Identificar cómo se comporta la parábola, cuáles son los tipos de gráficas. Y la siguiente idea fuerza, muchachos, que quiero que mantengan es, pensemos por ejemplo en esta gráfica, aquí. Esta gráfica me está mostrando una función cuadrática con un discriminante mayor que 0, ahí están los dos puntos de corte, y con un A negativo, ¿cierto? A negativo, discriminante positivo. ¿Por qué A negativo? Porque vemos cómo abre sus ramas hacia abajo, y discriminante mayor que 0, vemos cómo corta en 2 puntos al eje X. ¿Qué les llama la atención de esta gráfica? Entonces, de inmediato, fíjense que la función comienza a crecer, va creciendo, hasta que llega a un punto máximo. Lo más alto que puede alcanzar esa función. Ese punto máximo se produce justo en esta zona, en un x igual a menos b partido en 2a. Y el máximo valor que alcanza, lo vamos a dejar anotado acá, se llama f de menos b partido en 2a. Lo que estoy tratando de explicar es la existencia de un punto donde se produce un cambio en el comportamiento de crecimiento, llegamos a ese punto máximo y comienza a decrecer. Ese punto se llama vértice y las componentes del vértice en el eje X, menos b partido en 2a, y en el eje Y, f de menos b partido en 2a. ¿Ok? Esa es la forma en la cual nosotros calculamos el vértice. Y fíjense que en este caso, para el ejemplo que estamos viendo, tiene un apellido y es el de máximo. Máximo. ¿Ok? Vamos a ocupar nuestra misma expresión para calcular el vértice en este siguiente caso, pero ¿cuál será el apellido de este vértice? Mínimo. Mínimo. ¿Ok? Un ejemplo que dejé como desafío en el foro, pensemos en la altura de una que alcanza, ¿cierto? Una pelota de fútbol luego que un arquero le da un chute, ¿cierto? Pensemos que se llama la función 8t menos t cuadrado. Entonces lo primero que nos llama la atención es que el a es menos 1. Se observa ahí clarito como el a es menos 1. El b es 8 y el c es 0. Entonces, si es que quiero tomar los ceros de esta función, voy a tomar la función 8t menos t cuadrado, la voy a igualar a 0. Fíjese que no es necesario ir a la formulita, usted va a poder factorizar por t, factor de 8 menos t lo igualo a 0, y de aquí despejo que el primer t es 0, y el 8t lo igualo a 0, y concluyo que el siguiente t es 8. Entonces, si es que yo grafico esta función, yo ya sé que tiene dos puntos de corte. Dos ceros de la función, el 0 y el 8. Luego la gráfica de esta función va a ser algo más o menos así. 0 y 8. En el ejemplo que yo les compartí en el desafío, ¿cierto? Se llamaba desafío futbolero. Entonces el t está medido en segundos y h está medido en metros de altura. Entonces el arquero, luego de darle el chute a la pelota, describía un movimiento parabólico de esta forma. Entonces, ¿qué concluimos acá? En el instante t igual 0, la pelota se encuentra en el suelo. Y en el instante t igual a 8, la pelota también se encuentra en el suelo. Luego, ¿en qué instante alcanza la máxima altura? Ah, eso es vértice. Vamos al vértice. La componente, vamos a hacer por acá. Vamos al vértice. La componente x del vértice es menos b partido en 2a. Es decir, el b vale 8, va a ser menos 8 dividido en menos 2, 4. ¿Qué quiere decir eso? Que en el instante t igual 4 segundos, la pelota alcanza la máxima altura. ¿Cuánto será esa altura? Bueno, eso es el f de menos b partido en 2a, es decir, el f de 4. Reemplazo, o el h de 4 en este caso, ¿cierto? Reemplazo la función donde aparece una t, reemplazamos un 4, me va a quedar 32 menos 16 igual 16. ¿Qué quiere decir eso? Que en el instante t igual 4 segundos, la máxima altura que alcanza esta pelota es de 16 metros. La máxima altura. Entonces,
No olvidar las ideas fuerza de una función cuadrática. ¿Cuáles son? Los gráficos. Eso en primer lugar. Los gráficos. Mucho cuidado con los gráficos, los cuales van a depender del A y del discriminante. Segundo lugar, el vértice. Muy importante el vértice, el cual va a tener un apellido, dijimos. El apellido va a ser máximo o bien mínimo. Y ese vértice tenía, ¿se acuerdan? Una formulita. Menos b partido en 2a y f de menos b partido en 2a. ¿Ok? Y lo más importante, el contexto donde se encuentra el ejercicio nos va a pedir que nosotros analicemos y respondamos en el contexto de la pregunta. Entonces, no olvidar en qué contexto se encuentra y dar siempre respuesta a lo que el problema nos pide, según dicho contexto. ¿En qué instante la pelota alcanza la máxima altura? La máxima altura de la pelota va a ocurrir en el instante t igual 4 segundos. ¿A cuánto alcanza dicha máxima altura? La máxima altura de la pelota será de 16 metros. ¿Ok? Entonces, esas son, muchachos, las ideas fuerza muy breves que deben siempre mantener presente dentro de una función cuadrática. Eso como una pequeña cápsula para que les sirva en el estudio que ustedes se encuentran haciendo. Nos encontramos en la próxima.